Pasaron 32 minutos de las 10 de la mañana y presta mucha atención con la entrevista que se viene, esos lujos que nos podemos dar en el sistema de medios públicos de Marcos Paz. Y le vamos a preguntar al biólogo molecular Ernesto Resnick, que está en Estados Unidos, primero, ¿cómo está el clima, el tiempo? ¿Qué hora tienen allá? Y ya vamos a empezar a hablar de las diferentes cepas del COVID, de qué hay que preocuparse. Ernesto Resnick, muy buenos días aquí en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Marcos Paz, desde el sistema de medios públicos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien. Acá lindo, soleado, pero fresquito todavía. Ah, muy bien, parecido, acá un poquito nublado. ¿Qué hora es ahí? ¿Dónde estás vos específicamente? Yo estoy en Minneapolis, Minnesota, al norte de Estados Unidos, son las 8:30. Ah, perfecto, de la mañana. Sí. Muy bien. Ernesto, a ver, ¿cómo hay que entender las diferentes cepas del COVID que están apareciendo? Digo, la de Manaus, Brasil, una de Sudáfrica, una de Inglaterra. ¿Y por qué se dan estas cepas? Bueno, los virus mutan, cambian, sí. y esto tiene que ver simplemente con el hecho de que un virus no hace más que reproducirse, o sea, hace copias de sí mismo, y al hacer copias de sí mismo, que es de vuelta, todo lo que hace un virus es entrar a una célula y hacer copia de sí mismo para después pasar a la célula siguiente o a la persona siguiente. Cada vez que hace eso, comete errores. Cuando se tiene que copiar, su material genético tiene que copiarse también. Cuando se copia, comete errores. Esos errores son las mutaciones. En general, 99% de los casos, esos errores resultan en nada, o sea, directamente no cambio o peor para el virus, porque destruye su capacidad de seguir copiándose. Pero cada tanto aparece una que hace una modificación al azar, que produce algo peor para nosotros. En este caso, estas variantes lo que tienen es que se produjo una mutación que produjo que el virus se pegue más fácil a las células, con lo cual es más contagiante. Entonces, cuando un virus vuela por el aire, normalmente tiene una chance de entrar a otra persona y producir todo lo que produce en la otra persona, o a veces entra pero no logra alojarse. Bueno, estas nuevas cepas se alojan en las células del que lo recibe más fácil, y por eso son más contagiantes. Cuanto más contagios hay, obviamente más gente infectada, más gente que termina en hospitales, más gente que puede morir, ¿no? Ese es el problema. Ernesto, y de estas cepas, ¿de cuál debe uno más cuidarse? ¿Cuál es la más peligrosa? ¿Se sabe? Bueno, la más peligrosa es la que te llega cerca. Entonces, la más peligrosa en Argentina es la cepa de Manaus, porque es la que va a estar más, va a circular más. La cepa de Gran Bretaña circula por todo el mundo mucho, es muy contagiosa, pero las vacunas la derrotan fácil. O sea, es casi normal. No hay, toda persona vacunada seguramente va a vencer a esa cepa sin problemas. De hecho, tenemos datos de que así sea. La cepa de Manaus tiene un poquito más de dificultad en las vacunas, que es el problema de las variantes. Algo que no dije antes el problema fundamental de las variantes es si logran escapar a la inmunidad, a la inmunidad por vacuna, ¿no? Claro. La cepa de Manaus escapa un poco, pero todavía las vacunas parecen servir bien. La que tiene más problemas es la cepa de Sudáfrica, que por suerte a la Argentina es difícil que llegue masivamente antes de que las vacunas lleguen a todos. Ahí está. Estábamos hablando de esta cepa de Manaus. Digo, ¿cómo hay que cuidarse para que las cepas no entren? ¿También las medidas de más controles en los aeropuertos? ¿O cuál medida hay que tomar? Bueno, lamentablemente las nuevas variantes ya entraron a la Argentina. Por lo que sabemos ya entraron, así que estar adentro están. Por supuesto,
las fronteras cerrar las fronteras yo creo que es una medida temporaria buena y básica para hacer. Brasil en estos momentos es un descalabro, entonces es muy fácil pensar que mucha gente que entre de Brasil va a estar infectada. Sí. Con lo cual, esencialmente, hacer todo lo que haga falta por retardar la explosión de casos por una nueva variante, hay que hacerlo, hay que extremar los recaudos, entre ellos cuidar la frontera, yo creo que es lógica. Además hay que entender una cosa, que en este momento estamos en una situación en la cual estas medidas no son para siempre, ni siquiera van a ser por mucho tiempo, porque las vacunas van llegando, el mes que viene va a haber muchas más vacunas. No estamos a un año atrás, donde cualquier medida que tomábamos ni siquiera sabíamos cuándo iba a ser el final de esas medidas. Ahora, en 2-3 meses todo se tiene que aliviar bastante, yo creo. Vos, por supuesto, estás en Minnesota y seguís muy de cerca toda la actualidad argentina. Digo, ¿estás en acuerdo con la medida de volver a las clases presenciales como sucedió en la Argentina este año? Bueno, lo de las clases es un tema polémico, ¿no? Porque todos queremos que los chicos vuelvan a las clases, los chicos necesitan volver a las clases. También todo indica en el mundo que cuando hay mucha circulación del virus, las escuelas son lamentablemente un lugar de intercambio del virus entre gente que se cuida y gente que no se cuida. Son un lugar de amplificación del virus. Hoy por hoy, por ejemplo, donde está explotando el virus en la Argentina, que es una vez más la región de AMBA, es muy posible que eventualmente se termine cerrando de vuelta las escuelas, porque de vuelta, amplificar, en una situación en la cual el virus circula mucho, amplificarlo aún más es terrible. En otros lugares, en Córdoba, en lugares donde en estos momentos todavía no circula tanto el virus, por ahí se puede seguir con las escuelas abiertas con precauciones. Para mí, de vuelta, el tema de las escuelas es el siguiente. Hay mucha gente mayores que se cuidan, que se han cuidado durante todo un año, que se han cuidado con éxito. En general evitan todos los lugares donde puedan encontrar al virus, ¿no? Las escuelas, obligando a la gente a ir a las escuelas, a los chicos, nietos o hijos de gente que se ha cuidado mucho, obligarlos a ir a la escuela a compartir el virus con otros chicos, es algo que, bueno, lamentablemente ocurre. Y de vuelta, ocurre mucho cuando hay gran circulación del virus y por algo en todo el mundo hay guías de cuánto circula el virus en la comunidad para cerrar o no las escuelas. En estos momentos en la ciudad de Buenos Aires está muy por encima de ese mínimo de guía. Así es. Ernesto, digo, ¿y cuánto juega el rol de los asintomáticos? Digo, aquellos que no sabemos que lo tienen, pero no muestran ningún síntoma y lo pueden contagiar, ¿no? Y sí, ha sido el gran problema de esta enfermedad, ¿no? El hecho de que casi se calcula un 40% por lo menos de gente que ha tenido el virus es asintomática. O sea, ni sabe que lo tiene, con lo cual no sabe que contagia a otros. Va al transporte público, va a lugares cerrados con otra gente y ni siquiera sabe que lo tuvo. Bueno, ese ha sido el gran problema de esta epidemia. Y volviendo al tema de escuelas, ese también es uno de los grandes problemas con las escuelas, que los chicos no tienen la enfermedad prácticamente, ¿no? Hay casos y casos. Sí, por supuesto. Entonces vuelven a sus casas totalmente sanos y uno no sabe que contagian. Ese ha sido lo terrible de este virus, ha sido este grado tan grande de entre que no pasa nada y que te mata. Bueno, esa gradación de severidad de la enfermedad ha sido terrible. Ernesto, recién vos algo comentaste, pero igualmente me gustaría profundizar un poquito más, porque el presidente Alberto Fernández había planteado en estos días que va a intentar vacunar con la primera dosis a la mayoría de quienes se han anotado en forma voluntaria y después arrancar con la segunda por el tema de la baja producción de vacunas o de la llegada de vacunas.
Y vos decís que, bueno, que esto se está modificando. ¿Cómo está el tema de la producción? Sí, la producción se calcula que van a comenzar a crecer el mes que viene. Por ejemplo, el Sí, ejemplo de la vacuna Sputnik. sí, A Argentina llega la vacuna producida en Rusia misma. sí, sí, La capacidad de producción en Rusia de la vacuna Sputnik es bastante reducida. Ellos tienen a su vez su propio problema de que necesitan vacunar a su gente. Pero la vacuna Sputnik en enero se sí, llevó a Sudáfrica, a China y a India para producción, y claro. por lo que yo estuve leyendo, ya la producción en Corea Sí. ya está funcionando. De hecho ya mandaron varios millones de dosis a Rusia misma, Ujú. con lo cual, y esto es lo mismo con otras vacunas, se está empezando esta producción secundaria en lugares secundarios de las vacunas, que yo creo que en abril se va a empezar a ver en cantidades mucho más grandes, Sí, tanto la de Sputnik como AstraZeneca, como, bueno, todas las vacunas se sí, están sí, sí, produciendo, la producción masiva se está sí, incrementando, sí, así que entre abril y mayo va a haber muchas más sí. vacunas. Argentina ha hecho más o menos bien en tener ya 5 millones de dosis, si no me equivoco, ya unos Ujú. 4 millones Sí, fueron vacunados, o por lo menos con sí, sí, primera sí, dosis. Yo calculo que con otros 5 o 6 millones sí, de vacunados, sobre todo en el grupo de sí, riesgo, el alivio es grande porque, bueno, los contagios podrán seguir sí. en gente joven, pero en el grupo vulnerable va a estar protegido. Así Ahí que está. yo creo que en los próximos 2 meses tiene que haber un cierto alivio. Sí, sí. Ernesto, ¿hay un ranking de vacunas? Es decir, ¿esta es algo mejor que la otra o son todas muy parecidas y buenas? Son todas parecidas y todas muy buenas. Hay diferencias, algunas Sí, parecen más eficaces, sobre todo en la protección de la enfermedad en general. sí, sí, Ahora, la buena noticia es que todas han mostrado gran protección de la enfermedad severa. O sea, ujú, cualquier vacuna, pensá que ya se han vacunado casi 500 millones de personas en todo el mundo, y realmente se escuchan muy pocos casos de sí, enfermedad claro, severa entre los sí, sí, vacunados. Y sí, los cálculos son que casi sí, todas las vacunas protegen. Y sí, yo tengo montones de ejemplos conocidos de gente que me sí. escribe que han sido vacunadas y se infectaron, pero la infección ha sido como un resfrío. Ujú. Bueno, eso es lo que la vacuna tiene que hacer. Sí, sí. Esencialmente lo que queremos es que proteja de la enfermedad severa. En ese sentido, Ujú. todas las vacunas son extremadamente eficientes. Digo, ¿y te preocupó en algún momento la campaña de medios de comunicación muy importantes en contra de las vacunas? Ahí se... Sí, Ahí, sí, esperá, sí, ahí te que veo, justo me ahí entró te un veo. llamado, perdón. Ajá. Sí, Eh, sí, claro, bueno, entre de los 4 sí, millones de vacunados en la Argentina, sí, la gran mayoría ha sido con la vacuna Sputnik, sí, que para la cual hubo una gran campaña en contra. sí. Si el Estado, si el gobierno se hubiera rendido ante esa campaña, o sea, si Ujú. hubiera preferido hacer caso Sí, al boicot que sí, hizo cierta oposición, tendrías por lo menos 1 millón de personas que se vacunaron en ese entonces, sí, sí, no vacunadas, y el cálculo es muy simple. sí, Sobre 1 millón de personas sabemos más o menos cuántos se hubieran infectado sí, y cuántos hubieran terminado sí, con cierta severidad. Así que eh, boicot, y sobre todo la tontera de ese boicot, sí, porque claro. los que seguimos el desarrollo de las vacunas sabíamos que el desarrollo de esa vacuna Sí, fue bueno, sí, lo mismo con las sí, chinas. Sabemos los datos de fase 1 y 2 eran muy buenos, sí, y sabemos en el caso de la Sputnik que detrás de esa vacuna estaba un instituto que tiene una tradición centenaria en la fabricación de claro, vacunas. Así claro. que todo indicaba Sí, que había que confiar en ella, porque sí, además el ANMAT, la organización sí, regulatoria argentina, tenía los datos. Así que sí. bueno, Ernesto, era, sí, sí, te hago las dos últimas cortitas y la verdad te agradezco amabilidad con tu docencia para entender estos temas que a veces no son tan fáciles.
Porque a algunos le agarra tan fuerte, ¿no? Terminan en terapia intensiva, muchos desgraciadamente han fallecido y otros, mi caso fue muy leve, ¿no? Y aunque no creas, me dieron el positivo el 31 de diciembre del 2020. No, pero bueno, pero fue muy leve en mi caso particular, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia de un mismo virus? Y todavía no sabemos. Eso es algo, como te decía, es uno de los misterios de este virus, es el rango entre, como te pasó a vos, que casi sin sentirlo, a los que terminan mal, ¿no? Sí. No sabemos, tiene que ver, esto es algo que se va a terminar estudiando mucho durante los próximos años. Sí. Vamos a tratar de entender cómo ocurre eso, porque si entendemos cómo ocurre, sabremos la próxima vez cómo combatirlo, ¿no? Claro. Tiene que ver molecularmente con cómo el virus se pega a las células, y en ese sentido estas nuevas variantes nos están dando bastantes pistas de cómo ocurre eso. Te hago la última, Ernesto. ¿Hay fecha, para decir vamos a estar aliviados de este virus? Es difícil predecir la fecha, o sea, acá hay dos problemas. Yo creo que hay muchos países, y Argentina está por suerte entre ellos, que va a tener a gran parte de su población vacunada durante los próximos meses. Eso ya es un alivio, ciertamente. A nivel general, esta es una enfermedad que va a seguir circulando por tiempo, y si no se termina en todos lados, no se termina en ningún lado. Esencialmente podría quedar como el virus de la gripe, que sigue volviendo. Así que bueno, por eso es por el motivo por el cual tanta gente en el mundo dice, bueno, hay que compartir las vacunas con todo el mundo para terminar con esto lo antes posible. Yo creo que en gran parte del mundo, Argentina entre ellos de vuelta, en este año va a terminar, va a haber, no sé si va a terminar esto, va a seguir habiendo casos, pero a nivel masivo, de tener miedo de salir a la calle, digamos, va a terminar durante este año seguramente. Ernesto Resnick, de corazón, muchísimas gracias por estos minutos largos, pero valió muchísimo la pena con el sistema de medios públicos de Marcos Paz. No, por favor, un placer siempre. Ahí está. Pasó Ernesto Resnick, biólogo molecular. Qué lindo, qué orgullo, con qué docencia nos explicó, arrancando con las diferentes cepas de este maldito COVID.